sea, no inició ahí. O sea, el escándalo, por ejemplo, de sospechas, evidencias o escándalos, como sea, de corrupción, ya se tenía desde antes. O sea, ya se decía en Veracruz cuando se hablaba de que si no les pagaba a los deportistas, que si no le pagó que les quedó de ver a los constructores de los juegos deportivos, etcétera. Siempre se hablaba de que había problemas en Veracruz. La elección vino a confirmarlo porque la campaña, por ejemplo, del hoy gobernador Yunes era evidenciar las corruptelas de un gobierno anterior. Viene la elección, pierde el PRI, todo el mundo empieza a hablar de decir, pero si ya sabíamos que había mucha corrupción, ¿por qué no lo quitaron antes? Le reclaman al PRI de que por qué no se separaron de la antes, etcétera, Y empiezan a salir poquito a poco las cosas. Y entonces Veracruz se vuelve el escándalo, pero va a ser un escándalo entre político y policíaco en el sentido de corrupción. Después empieza el problema financiero, cuando Miguel Ángel Yunes no alcanza y el gobernador interino no alcanza para pagar nóminas. Cuando hay huelgas de los alcaldes, de los policías, no tienen nada de dinero. Y entonces es la crisis nacional y se vuelve el escándalo de decir, ¿por qué los mexicanos todos tenemos que salvar un estado que se robó una persona el dinero? O sea, empiezan todo este tipo de cosas. Y cuando está todo este escándalo, ya toma posesión Miguel Ángel Yunes con una crítica donde no cimbró a México, etcétera, ¿no? Sí, todas ¿no? estas cosas, ¿no? Pero empieza él a demostrar que sí va en serio el combate a la corrupción. Y surge escándalos de inseguridad que existían ya. Teníamos casos ya de chavos secuestrados, chavos levantados, familias desaparecidas, periodistas, teníamos muchos casos de eso, ¿no? Pero empiezan a surgir prácticamente todos los días escándalos de inseguridad. Y entonces de repente Veracruz se vuelve como un foco rojo en todos sentidos, en el sentido financiero, en el sentido de corrupción, en el sentido político, en el sentido de inseguridad, y en medio de eso hay elecciones. ¿No? Entonces Veracruz prácticamente hoy es un tema de plática prácticamente en cualquier mesa que se habla de política y qué va a pasar en Veracruz. De hecho, yo escribí un artículo donde digo que de los 4 estados que tienen elecciones este año, para mí es Estado de México y Veracruz, que aunque no tenga gubernatura, para mí es el tercer padrón más importante del país, ¿no? Y es el control de los municipios. Entonces, rumbo al 2018, para mí Veracruz es más importante que Nayarit o que Coahuila, aunque tengan gubernaturas, ¿no? Aquí se está jugando en un ambiente muy complicado, se está jugando mucho del futuro del país. Veracruz sigue siendo, y siempre le